Atención, adultos mayores, detengan todo lo que están haciendo ahora mismo porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos podría literalmente salvarles la vida y proteger su próstata de un daño irreversible que millones de hombres están causándose a sí mismos en este preciso momento sin tener la más mínima idea. Soy la doctora Nora Carter, uróloga que ha tratado miles de problemas de próstata y necesito hablarles con total franqueza sobre algo que la industria médica ha mantenido en silencio durante demasiado tiempo porque resulta incómodo, porque genera vergüenza, porque nadie quiere tener esta conversación abiertamente. Pero yo sí voy a tenerla porque he visto demasiados casos, demasiados hombres llegando a mi consultorio con cánceres de próstata agresivos, con inflamaciones crónicas devastadoras, con disfunciones que arruinan completamente su calidad de vida y cuando investigo a fondo sus hábitos íntimos, descubro un patrón aterrador que se repite una y otra vez. Existe una forma específica de masturbarse que está directamente relacionada con un aumento dramático en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna severa, prostatitis crónica y disfunción eréctil irreversible. No estoy hablando de la masturbación en sí misma como acto natural, estoy hablando de técnicas específicas, frecuencias peligrosas y comportamientos autodestructivos que están literalmente destruyendo la salud prostática de millones de hombres mayores de 50 años. Y lo más aterrador de todo es que la mayoría de ustedes que están haciendo esto mal no tienen absolutamente ninguna idea del daño acumulativo que se están causando día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que un día reciben ese diagnóstico devastador en mi consultorio y me miran con lágrimas en los ojos preguntándome cómo pasó esto, qué hicieron mal. Hoy voy a revelarles exactamente qué están haciendo mal, por qué es tan peligroso a nivel celular y molecular y lo más importante, cómo corregirlo inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Quédense hasta el final porque la técnica incorrecta número 1 que voy a revelar es la más común y la más devastadora, y existe una probabilidad del 70% de que ustedes la estén usando ahora mismo sin saberlo. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona pero que es absolutamente crítico, la congestión prostática crónica, cuando hay excitación sexual sin eyaculación completa y satisfactoria, o cuando hay eyaculaciones forzadas repetitivas sin suficiente tiempo de recuperación entre ellas, la próstata se congestiona. Imaginen un sistema de tuberías donde el agua entra constantemente pero no puede salir adecuadamente. Eventualmente hay presión acumulada, inflamación y daño estructural. Eso es exactamente lo que sucede en la próstata congestionada. Los conductos prostáticos se llenan de fluido que no se evacúa completamente. Este fluido estancado se convierte en un caldo de cultivo para bacterias y inflamación. Las células prostáticas sometidas a esta presión constante empiezan a comportarse de manera anormal, sus patrones de división celular se alteran y con el tiempo esto puede derivar en hiperplasia, que es el crecimiento excesivo de la glándula, en prostatitis crónica, que es inflamación persistente dolorosa, o en el peor de los escenarios en transformación maligna de las células hacia cáncer. Los estudios de patología prostática han demostrado de manera concluyente que las áreas de inflamación crónica en la próstata son precisamente las zonas donde con mayor frecuencia se desarrollan lesiones precancerosas y eventualmente tumores malignos. La inflamación crónica de cualquier tejido es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cáncer en ese tejido, y la próstata no es la excepción a esta regla. Entonces, cuando hablamos de técnicas de masturbación peligrosas, estamos hablando fundamentalmente de prácticas que causan inflamación crónica, congestión prostática, traumatismo mecánico repetitivo y desequilibrios hormonales sostenidos. Ahora déjenme hacerles una pregunta directa y quiero que participen activamente en este video porque su interacción es crucial para que este mensaje llegue a más hombres que desesperadamente necesitan escucharlo. Escriban en los comentarios ahora mismo
2 cosas. Primero, desde qué país o ciudad están viendo este video. Y segundo, con total honestidad, sin vergüenza, porque aquí no hay juicios, solo ciencia médica. ¿Cuántas veces por semana en promedio se masturban? Esta información es absolutamente crítica porque la frecuencia es uno de los factores de riesgo más importantes que vamos a discutir. No necesitan dar detalles personales, simplemente pongan su ubicación y un número aproximado. Por ejemplo, México 3 veces por semana, o España diariamente, o Argentina ocasionalmente. Esta información anónima nos ayuda a entender los patrones de comportamiento en diferentes regiones y grupos de edad. Y además, su comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre este video a más personas que necesitan esta información vital. Así que tómense 10 segundos ahora mismo, pausa el video si es necesario y déjenme ese comentario. Su participación literalmente puede salvar vidas al ayudar a difundir esta información crucial que la mayoría de los médicos nunca discuten con sus pacientes, por incomodidad o falta de tiempo. Muy bien, ahora vamos directo al grano con la primera técnica peligrosa, y esta es probablemente la más devastadora, porque es increíblemente común, especialmente en hombres mayores, que han desarrollado este hábito durante décadas. Estoy hablando de la masturbación compulsiva de alta frecuencia, específicamente más de una vez al día o más de 7 veces por semana, de manera sostenida durante meses o años. Ahora, antes de que alguien se ofenda o se ponga a la defensiva, déjenme ser absolutamente clara. La masturbación en sí misma es una función biológica completamente normal y saludable. De hecho, estudios epidemiológicos importantes, incluyendo investigaciones publicadas en el Journal of the American Medical Association, han encontrado que los hombres que eyaculan con frecuencia moderada, específicamente alrededor de 21 veces al mes o aproximadamente 5 veces por semana, tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata comparado con hombres que eyaculan muy poco. Esto se debe a que la eyaculación regular ayuda a limpiar la próstata de fluidos estancados, toxinas acumuladas, células viejas y potencialmente dañadas, y sustancias carcinogénicas que pueden acumularse en el tejido prostático. Es como enjuagar regularmente un sistema para mantenerlo limpio y funcionando correctamente. Pero, y aquí está el punto crítico que cambia completamente la ecuación, hay una enorme diferencia entre eyaculación saludable espaciada adecuadamente y masturbación compulsiva excesiva. Cuando un hombre se masturba múltiples veces al día, todos los días, sin descanso, varias cosas devastadoras empiezan a suceder a nivel prostático. Primero, la próstata nunca tiene tiempo adecuado de recuperación para reponer completamente su reserva de líquido seminal de calidad. Esto significa que las eyaculaciones subsecuentes contienen fluido prostático de menor calidad, más concentrado en subproductos inflamatorios y menos rico en las sustancias protectoras naturales que la próstata produce cuando está saludable. Segundo, los receptores hormonales en las células prostáticas se sobreestimulan constantemente, nunca regresan a su estado basal de descanso, y con el tiempo esto causa una regulación anormal de esos receptores, lo que significa que las células prostáticas pierden su capacidad de responder apropiadamente a las señales hormonales normales. Esta desregulación hormonal es precisamente uno de los mecanismos fundamentales en el desarrollo de cáncer de próstata, porque las células cancerosas prostáticas típicamente tienen receptores hormonales que no responden normalmente. Tercero, y esto es crucial, la estimulación mecánica repetitiva excesiva causa microtraumatismos en el tejido prostático. Cada vez que hay una eyaculación, la próstata se contrae vigorosamente para expulsar su fluido. Cuando esto sucede múltiples veces al día, esas contracciones repetitivas causan pequeñas lesiones microscópicas en el tejido glandular, similar a lo que sucede en un músculo que se ejercita excesivamente sin recuperación adecuada. Estas microlesiones desencadenan respuestas inflamatorias, y la inflamación crónica, como ya mencioné, es un factor de riesgo directo para cáncer. Cuarto, la masturbación compulsiva frecuentemente está asociada con lo que llamamos excitación sin resolución completa o eyaculaciones forzadas.
¿Qué significa esto? Muchos hombres que se masturban compulsivamente lo hacen no porque tengan un deseo sexual natural genuino, sino por aburrimiento, estrés, ansiedad, hábito automático o adicción a la dopamina que genera el orgasmo. En estos casos, la excitación sexual no es completa. El hombre está forzando una respuesta sexual sin que su cuerpo esté realmente preparado fisiológicamente para ello, y esto resulta en eyaculaciones incompletas donde la próstata no se vacía adecuadamente. ¿Recuerdan la congestión prostática de la que hablé? Esto es exactamente cómo se desarrolla. El fluido se acumula, los conductos prostáticos permanecen parcialmente llenos, la presión dentro de la glándula aumenta y la inflamación crónica se establece. Y quinto, la masturbación compulsiva frecuentemente involucra pornografía de alta estimulación que hiperactiva los circuitos de recompensa dopaminérgicos del cerebro de una manera completamente antinatural. Esto no solo crea adicción psicológica, sino que también altera los patrones hormonales normales, porque la dopamina excesiva y crónica interfiere con la producción y regulación de otras hormonas, incluyendo la testosterona, la prolactina y las hormonas tiroideas, que todas juegan roles en la salud prostática. Los datos clínicos que he observado en mi propia práctica son alarmantes. Hombres que admiten masturbarse 2 o 3 veces al día durante años consistentemente presentan próstatas más grandes de lo normal para su edad, niveles elevados de PSA, que es el antígeno prostático específico, un marcador de inflamación, o cáncer prostático, síntomas de prostatitis crónica incluyendo dolor perineal, dificultad para orinar, urgencia urinaria. Y cuando hacemos biopsias en estos pacientes, frecuentemente encontramos inflamación crónica severa y en un porcentaje preocupante encontramos neoplasia intraepitelial prostática, que son lesiones precancerosas, o directamente adenocarcinoma, que es cáncer prostático. Ahora, esto no significa que la masturbación frecuente cause directamente cáncer. En todos los casos, la causalidad en medicina es siempre multifactorial, pero sí significa que es un factor de riesgo significativo que contribuye al ambiente prostático que favorece el desarrollo de patología maligna. La recomendación médica basada en evidencia actual es que la frecuencia óptima de eyaculación para la salud prostática en hombres mayores de 50 años está entre 3 y 5 veces por semana, espaciadas adecuadamente, con al menos 24 horas de recuperación entre cada eyaculación. Más que esto, especialmente si es significativamente más, empieza a entrar en territorio de riesgo. Pasemos ahora a la segunda técnica peligrosa, y esta es particularmente problemática porque muchos hombres la consideran completamente inofensiva o incluso la ven como una forma de control o de prolongar el placer. Estoy hablando de la técnica del edging o del control eyaculatorio extremo, donde el hombre se lleva repetidamente al borde del orgasmo, pero deliberadamente evita la eyaculación, a veces durante periodos prolongados de 30 minutos, 1 hora o incluso más, y esto puede repetirse varias veces antes de finalmente permitir la eyaculación, o en algunos casos nunca eyacular en absoluto. Esta práctica tiene nombres variados dependiendo de la cultura. Algunos la llaman masturbación tántrica, otros control eyaculatorio, otros simplemente prolongar el placer, pero independientemente del nombre, el mecanismo fisiológico y el daño que causa son exactamente los mismos. Durante la excitación sexual que conduce al orgasmo, la próstata se llena de fluido seminal, se hincha, aumenta su vascularización porque más sangre fluye hacia ella, las vesículas seminales que están justo al lado de la próstata también se llenan y todo el sistema está preparándose para la eyaculación. Cuando llega el orgasmo y la eyaculación, todo ese fluido es expulsado vigorosamente, la próstata se contrae y se vacía, la presión se libera, el flujo sanguíneo regresa gradualmente a niveles normales y el sistema vuelve a su estado de reposo. Esto es el ciclo natural saludable de respuesta sexual masculina. Pero cuando un hombre practica edging, lleva su próstata y todo su sistema reproductivo al borde de la eyaculación repetidamente sin permitir la resolución natural. La próstata se llena de fluido esperando expulsarlo, pero la expulsión nunca llega. Entonces, se llena más en el siguiente ciclo de excitación, y más, y más. Esto crea una congestión prostática extrema e inmediata.
Es como inflar un globo casi hasta reventar, dejarlo así, luego inflarlo un poco más y repetir esto una y otra vez sin nunca dejarlo desinflarse completamente. Eventualmente ese globo va a sufrir daño estructural, va a perder su elasticidad o va a reventar. Lo mismo sucede con la próstata, aunque de manera menos dramática, pero no menos dañina a largo plazo. La congestión prostática causada por el edging es mucho más severa que la causada por masturbación normal, porque involucra acumulación de fluido sin liberación durante periodos prolongados. Esta congestión severa causa varios problemas graves. Primero, aumenta dramáticamente la presión dentro de los conductos prostáticos. Esta presión puede causar ruptura de pequeños vasos sanguíneos dentro de la próstata, causando microhemorragias. Puede causar reflujo de fluido prostático hacia otros tejidos circundantes y puede dañar el revestimiento epitelial de los conductos prostáticos. Segundo, el fluido prostático que permanece estancado durante estas sesiones prolongadas de edging empieza a cambiar su composición química. Se vuelve más concentrado, más irritante y menos saludable. Tercero, la inflamación resultante de esta congestión repetida lleva exactamente al mismo problema que discutimos antes, inflamación crónica, que es un factor de riesgo directo para transformación maligna de células. Además, el edging tiene otro efecto devastador que muchos hombres no consideran. Desregula completamente el sistema de recompensa dopaminérgico del cerebro. La dopamina se libera en grandes cantidades durante la excitación sexual y alcanza su pico justo antes del orgasmo. Cuando se practica edging, el cerebro experimenta estos picos masivos de dopamina repetidamente sin la resolución natural que viene con el orgasmo y la liberación de prolactina, que normalmente modera el sistema y lo regresa al equilibrio. Con el tiempo, esto crea una adicción neuroquímica donde el hombre necesita cada vez más estimulación, sesiones más largas y técnicas más extremas para alcanzar el mismo nivel de placer, y esto perpetúa el ciclo de daño prostático. He visto pacientes jóvenes en sus 30s y 40s que practicaron edging intensamente durante años y llegaron a mi consultorio con próstatas inflamadas del tamaño de hombres de 70 años con dolor pélvico crónico debilitante que arruinaba su calidad de vida, con disfunción eréctil severa porque habían dañado tanto su sistema que ya no podía responder normalmente, y con niveles alarmantemente elevados de PSA que nos obligaban a hacer biopsias para descartar cáncer. El edging ocasional probablemente no causa daño significativo, pero el edging regular prolongado, especialmente sesiones de más de 30 minutos varias veces por semana, es extremadamente dañino para la próstata y debe evitarse completamente, especialmente en hombres mayores de 50 años cuyas próstatas ya están en mayor riesgo de patología. La tercera técnica peligrosa está relacionada con el uso de dispositivos mecánicos, juguetes sexuales mal utilizados o técnicas de estimulación prostática directa sin conocimiento adecuado. La estimulación prostática directa, también conocida como masaje prostático, puede ser beneficiosa terapéuticamente cuando se hace correctamente por un profesional médico o cuando se hace suavemente y con conocimiento por el propio individuo. De hecho, el masaje prostático suave puede ayudar a drenar fluido estancado en casos de prostatitis crónica, y algunos urólogos lo recomiendan como parte del tratamiento. Sin embargo, lo que estoy viendo con frecuencia alarmante son hombres que están utilizando juguetes sexuales diseñados para estimulación prostática de manera excesivamente agresiva, demasiado frecuente o sin la lubricación y técnica adecuadas, y esto está causando traumatismo directo al tejido prostático. La próstata es accesible a través del recto porque está ubicada justo enfrente de la pared rectal anterior, y cuando se inserta un dedo o un dispositivo en el recto y se presiona hacia adelante en dirección del ombligo, se puede sentir y estimular la próstata. El problema surge cuando esta estimulación es demasiado vigorosa o demasiado frecuente. El traumatismo mecánico repetitivo directo a la próstata puede causar varios tipos de daño. Primero, puede causar ruptura de capilares dentro del tejido prostático, llevando a hematomas internos microscópicos. Estos hematomas se resuelven dejando áreas de fibrosis o cicatrización que alteran la arquitectura normal de la glándula. Segundo,
puede causar abrasiones o laceraciones del epitelio prostático, que es el revestimiento interno de los conductos glandulares. Estas lesiones son puertas de entrada para bacterias que pueden causar prostatitis bacteriana aguda o crónica. Tercero, la estimulación mecánica excesiva puede causar hiperplasia reactiva, donde el tejido prostático responde al trauma creciendo de manera anormal intentando repararse, pero este crecimiento puede volverse descontrolado y eventualmente displásico. Y cuarto, existe evidencia emergente, aunque todavía controversial, de que el trauma repetitivo a cualquier tejido, incluyendo la próstata, puede contribuir al desarrollo de cáncer a través de un mecanismo llamado inflamación inducida por trauma que lleva a inestabilidad genómica en las células traumatizadas. He tenido pacientes que admiten usar vibradores prostáticos o estimuladores de alta potencia diariamente durante meses o años, y cuando los examino encuentro próstatas extremadamente sensibles, inflamadas, a veces con nódulos palpables que resultan ser áreas de inflamación crónica o incluso tumores. La regla general es que cualquier estimulación prostática directa debe ser suave, ocasional, siempre con abundante lubricación específica de base acuosa, y nunca debe causar dolor ni malestar durante o después de la práctica. La cuarta técnica peligrosa involucra masturbación en posiciones o con técnicas que aumentan la presión intraabdominal de manera sostenida. Algunos hombres se masturban en posiciones específicas, como estar sentados inclinados hacia adelante con presión abdominal sostenida, o usando técnicas donde tensan vigorosamente los músculos abdominales, pélvicos y glúteos durante periodos prolongados, pensando que esto intensifica el orgasmo. Si bien es cierto que la tensión muscular puede intensificar la sensación del orgasmo, la tensión excesiva y sostenida de los músculos del piso pélvico y la presión abdominal aumentada pueden tener efectos negativos sobre la próstata. Cuando aumenta la presión intraabdominal, esta presión se transmite directamente a todos los órganos pélvicos, incluyendo la próstata, la vejiga y el recto. Si esta presión aumentada coincide con congestión prostática durante la excitación sexual, el efecto es sinérgico y particularmente dañino. La presión externa adicional sobre una próstata ya congestionada e hinchada puede forzar el fluido prostático a ir en direcciones anormales, puede causar reflujo de fluido hacia la uretra prostática o hacia los conductos eyaculadores en dirección retrógrada y puede aumentar significativamente el riesgo de inflamación. Además, los hombres que crónicamente tensan los músculos del piso pélvico durante la masturbación frecuentemente desarrollan lo que llamamos síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica no bacteriana, una condición debilitante caracterizada por dolor en el perineo, dolor al sentarse, urgencia urinaria, dolor durante o después de la eyaculación y disfunción sexual. Esta condición es extremadamente difícil de tratar y puede persistir durante años, arruinando completamente la calidad de vida del paciente. La quinta técnica peligrosa es la combinación de masturbación con el uso de sustancias que afectan el flujo sanguíneo o las hormonas, específicamente alcohol en grandes cantidades, drogas recreativas como la marihuana o cocaína, o el uso no supervisado de suplementos de testosterona o potenciadores sexuales. Muchos hombres, especialmente a medida que envejecen y experimentan algún grado de disfunción eréctil, recurren a sustancias para mejorar su función sexual durante la masturbación, pero la combinación de estas sustancias con masturbación frecuente puede ser particularmente dañina para la próstata. El alcohol en grandes cantidades causa deshidratación sistémica que espesa todas las secreciones corporales, incluyendo el fluido prostático, interfiere con el metabolismo hormonal normal, especialmente la conversión y eliminación de estrógenos, y causa inflamación directa de la próstata. La marihuana, aunque muchos la consideran inofensiva, tiene receptores cannabinoides en el tejido prostático y su uso crónico está asociado con alteraciones en el crecimiento celular prostático. La cocaína causa vasoconstricción severa que reduce el flujo sanguíneo a la próstata, pudiendo causar isquemia o falta de oxígeno en el tejido prostático.
y además altera dramáticamente los niveles de dopamina, llevando a los mismos problemas de desregulación del sistema de recompensa que discutimos con el edging y la masturbación compulsiva. El uso de suplementos de testosterona sin supervisión médica adecuada es particularmente preocupante. Muchos hombres mayores compran testosterona en gel, inyecciones o píldoras en el mercado negro o en tiendas de suplementos, pensando que esto va a mejorar su libido, su función sexual y su calidad de vida. Y si bien la terapia de reemplazo de testosterona supervisada médicamente puede ser beneficiosa y segura en pacientes cuidadosamente seleccionados con deficiencia genuina de testosterona, el uso no supervisado de testosterona exógena es extremadamente peligroso para la próstata. La testosterona se convierte en DHT en el tejido prostático y la DHT es el principal motor del crecimiento prostático. Niveles suprafisiológicos de testosterona pueden causar crecimiento prostático acelerado, pueden estimular el crecimiento de células cancerosas prostáticas ocultas que estaban latentes y pueden causar hiperplasia prostática benigna severa que lleva a obstrucción urinaria. De hecho, uno de los tratamientos principales para el cáncer de próstata avanzado es la terapia de privación androgénica, que es eliminar completamente la testosterona del cuerpo porque las células cancerosas prostáticas dependen de ella para crecer. Entonces, cuando un hombre se está administrando testosterona extra sin supervisión y además se está masturbando frecuentemente, creando congestión e inflamación prostática, está creando la tormenta perfecta para el desarrollo de patología prostática maligna. Ahora, necesito hablar sobre un factor que frecuentemente se pasa por alto, pero que es absolutamente crítico en la relación entre masturbación y salud prostática. Y ese factor es la calidad de la excitación y del orgasmo. No todas las eyaculaciones son iguales desde el punto de vista de la salud prostática. Una eyaculación que resulta de excitación sexual genuina, natural, con un orgasmo completo y satisfactorio donde la próstata se contrae completamente y se vacía adecuadamente, es beneficiosa para la próstata. Limpia la glándula, reduce la congestión, elimina toxinas y células viejas y mantiene el sistema funcionando saludablemente. Por otro lado, una eyaculación forzada, mecánica, sin excitación genuina, con orgasmo débil o incompleto donde la próstata no se vacía adecuadamente, no solo no es beneficiosa, sino que puede ser activamente dañina porque deja fluido residual estancado, causa contracciones incompletas que pueden llevar a espasmo muscular crónico del piso pélvico y no proporciona los beneficios de limpieza que una eyaculación completa saludable proporciona. Muchos hombres que se masturban compulsivamente, especialmente si lo hacen múltiples veces al día, están teniendo este segundo tipo de eyaculaciones forzadas, mecánicas, insatisfactorias, y esto es precisamente lo que está dañando sus próstatas. La masturbación se convierte en un hábito automático, casi como rascarse. Se hace sin deseo real, sin excitación genuina, solo por costumbre o para liberar estrés o ansiedad, y las eyaculaciones resultantes son de mala calidad que no limpian adecuadamente la próstata y además causan el daño inflamatorio que hemos estado discutiendo. Además, existe otro factor psicológico y neurológico importante. La masturbación compulsiva, especialmente asociada con pornografía de alta estimulación, crea lo que llamamos supernormalización de estímulos. El cerebro humano evolucionó durante millones de años en un ambiente donde los estímulos sexuales eran relativamente raros y requerían esfuerzo para obtenerlos. El acceso ilimitado, instantáneo a pornografía de cualquier tipo imaginable es un fenómeno completamente nuevo en términos evolutivos, apenas décadas de antigüedad, y el cerebro humano no está adaptado para manejarlo. Lo que sucede es que los circuitos de recompensa en el cerebro se sobreestimulan constantemente con imágenes y videos que son más estimulantes, más variados, más intensos que cualquier cosa que un hombre experimentaría en la vida real. Esto lleva a
una escalada donde se necesita cada vez más estimulación, contenido más extremo, sesiones más largas para obtener el mismo efecto. Esta escalada tiene consecuencias devastadoras, no solo psicológicas en términos de adicción y disfunción en las relaciones reales, sino también físicas sobre la próstata a través de los mecanismos que hemos discutido. La solución no es eliminar completamente la masturbación. De nuevo, la masturbación moderada es saludable, sino restaurar un patrón natural, saludable, de función sexual que incluya excitación genuina, eyaculaciones de calidad adecuadamente espaciadas y eliminar la compulsividad y los comportamientos extremos. Hablemos ahora específicamente sobre la relación directa entre estos patrones de masturbación dañinos y el cáncer de próstata a nivel molecular y celular, porque esto es donde la ciencia se vuelve realmente clara e irrefutable. El cáncer no aparece de la nada, es un proceso de múltiples pasos que típicamente toma años o décadas en desarrollarse. Comienza con daño al ADN dentro de una célula prostática. Este daño puede ser causado por múltiples factores, incluyendo inflamación crónica, estrés oxidativo, desequilibrios hormonales, exposición a toxinas, radiación o simplemente errores aleatorios durante la división celular normal. La mayoría de las veces cuando el ADN de una célula se daña, los mecanismos de reparación del cuerpo detectan el daño y lo reparan correctamente. O si el daño es demasiado severo para repararse, la célula activa su programa de autodestrucción llamado apoptosis y se elimina a sí misma. Este es el sistema de control de calidad del cuerpo funcionando perfectamente. Pero cuando hay inflamación crónica persistente, este sistema de control de calidad se deteriora. La inflamación crónica produce radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que dañan el ADN constantemente. Los mecanismos de reparación se abruman y empiezan a cometer errores. El programa de apoptosis se suprime porque las señales inflamatorias indican a las células que sobrevivan en lugar de morir, y gradualmente se acumulan mutaciones en genes críticos que controlan el crecimiento celular. Cuando estas mutaciones afectan a oncogenes, que son genes que promueven el crecimiento celular, o a genes supresores de tumores, que son genes que frenan el crecimiento celular, la célula empieza a dividirse de manera descontrolada, ignorando las señales normales que le dicen cuándo detenerse. Esto es cáncer en su esencia más fundamental, crecimiento celular descontrolado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la masturbación dañina? Todo. Los patrones de masturbación que hemos discutido, la frecuencia excesiva compulsiva, el edging con congestión prostática severa, el traumatismo mecánico directo, las técnicas con presión abdominal aumentada, el uso de sustancias, todos estos comportamientos crean precisamente el ambiente de inflamación crónica en la próstata que inicia y perpetúa este proceso de daño al ADN y transformación maligna. Cada episodio de congestión prostática severa, cada microtrauma, cada sesión de masturbación compulsiva con eyaculación de mala calidad añade un poco más de inflamación, un poco más de estrés oxidativo, un poco más de daño al ADN. Individualmente, cada episodio puede parecer insignificante, pero acumulativamente durante meses, años, décadas, el daño se acumula hasta que eventualmente cruza el umbral hacia patología maligna. No es coincidencia que muchos de mis pacientes con cáncer de próstata, cuando finalmente se sienten cómodos, siendo honestos conmigo sobre sus hábitos sexuales, admiten patrones de masturbación problemáticos durante años o décadas antes de su diagnóstico. Además, existe evidencia científica específica sobre la relación entre frecuencia eyaculatoria extrema y marcadores de inflamación prostática. Estudios que han medido niveles de citocinas inflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa y proteína C reactiva en fluido prostático, han encontrado que estos marcadores están significativamente elevados en hombres que reportan masturbación muy frecuente comparado con hombres que reportan frecuencia moderada, y estas mismas citocinas inflamatorias están elevadas en el microambiente de tumores prostáticos activos,
De hecho, contribuyen directamente al crecimiento tumoral, promoviendo la angiogénesis, que es formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor, suprimiendo la respuesta inmune contra las células cancerosas y promoviendo la invasión y metástasis del tumor hacia otros tejidos. Entonces, el vínculo no es teórico o especulativo, es bioquímicamente concreto y medible. Los comportamientos de masturbación dañinos causan inflamación prostática crónica. La inflamación crónica eleva citocinas proinflamatorias y promueve daño al ADN. El daño acumulado al ADN lleva a transformación maligna y las mismas citocinas inflamatorias que se elevaron inicialmente ahora promueven el crecimiento y progresión del cáncer resultante. Es un círculo vicioso devastador. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes con toda esta información? ¿Cuál es el camino hacia adelante para proteger su salud prostática mientras mantienen una vida sexual saludable? Primero, necesitan evaluar honestamente sus propios patrones de comportamiento. Si se están masturbando más de una vez al día regularmente o más de 7 veces por semana de manera sostenida, están en territorio de riesgo y necesitan reducir la frecuencia. La recomendación basada en evidencia es entre 3 y 5 veces por semana como máximo, con al menos 24 horas de recuperación entre cada eyaculación. Esto proporciona los beneficios de limpieza prostática de la eyaculación regular sin cruzar el umbral hacia daño por sobreestimulación. Segundo, si practican edging o cualquier forma de excitación prolongada sin eyaculación, necesitan detenerse completamente. Esta práctica no tiene beneficios para la salud y tiene riesgos claros de congestión prostática y daño inflamatorio. Si disfrutan de sesiones más largas de actividad sexual, está bien, pero debe culminar en una eyaculación completa satisfactoria que vacíe adecuadamente la próstata, no en múltiples ciclos de casi llegar al orgasmo sin resolución. Tercero, si usan cualquier tipo de estimulación prostática directa, ya sea manual o con dispositivos, asegúrense de que sea suave, ocasional, siempre con lubricación abundante y deténganse inmediatamente si causa dolor o malestar significativo. La estimulación prostática no debe ser algo diario, a lo mucho 1 o 2 veces por semana, y siempre escuchando las señales de su cuerpo. Cuarto, examinen su uso de sustancias. Si están combinando masturbación con alcohol excesivo, drogas recreativas o suplementos hormonales no supervisados, deténganse. Si tienen deficiencia genuina de testosterona y están considerando terapia de reemplazo, háganlo bajo supervisión estricta de un endocrinólogo o urólogo que monitoree su PSA y haga exámenes rectales regulares para detectar cualquier cambio prostático temprano. Quinto, y esto es psicológico pero absolutamente crítico, trabajen en romper el patrón de masturbación compulsiva si lo tienen. La masturbación no debe ser un hábito automático que hacen sin pensar. Debe ser una respuesta a deseo sexual genuino. Si se encuentran masturbándose por aburrimiento, estrés, ansiedad o simplemente porque es parte de su rutina diaria sin deseo real, entonces están en un patrón compulsivo que necesita romperse. Consideren hablar con un terapeuta sexual o psicólogo especializado en adicciones si sienten que no pueden controlar este comportamiento por su cuenta. Sexto, si han estado en patrones de masturbación dañinos durante años o décadas, necesitan ser proactivos sobre el screening de cáncer de próstata. A partir de los 50 años o antes, si tienen factores de riesgo como historia familiar de cáncer prostático, todos los hombres deben hacerse chequeos anuales que incluyan medición de PSA y examen rectal digital. Si han estado en comportamientos de alto riesgo, hablen honestamente con su urólogo sobre esto para que pueda interpretar sus resultados en ese contexto y ser más vigilante sobre cualquier cambio. Déjenme ser absolutamente clara sobre algo porque no quiero que nadie malinterprete este mensaje. No estoy diciendo que la masturbación causa cáncer de próstata de manera directa y universal. Lo que estoy diciendo basándome en décadas de experiencia clínica y en la literatura científica disponible es que ciertos patrones específicos de masturbación, particularmente la masturbación compulsiva de alta frecuencia, el edging con congestión prostática, el traumatismo mecánico directo repetitivo y la combinación de masturbación con sustancias dañinas, crean
un ambiente inflamatorio crónico en la próstata, que es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de cáncer prostático, junto con otros factores como genética, dieta, obesidad, exposición a toxinas ambientales y envejecimiento natural. La masturbación moderada saludable, entre 3 y 5 veces por semana, con excitación genuina y eyaculaciones completas satisfactorias, es de hecho beneficiosa para la salud prostática según la evidencia disponible. El problema no es el acto en sí mismo, sino los patrones extremos, compulsivos y traumáticos que un porcentaje significativo de hombres ha desarrollado, especialmente en la era de pornografía ilimitada en Internet. Y estos patrones dañinos son modificables, están bajo su control, pueden cambiarlos a partir de hoy si deciden hacerlo. No necesitan medicamentos caros, no necesitan cirugías, solo necesitan honestidad con ustedes mismos sobre sus comportamientos actuales y la voluntad de hacer cambios que protegerán su salud prostática a largo plazo. Ahora quiero compartirles el caso de uno de mis pacientes, llamémoslo Miguel, para proteger su privacidad, porque su historia ilustra dramáticamente todo lo que hemos estado discutiendo. Miguel vino a mi consultorio hace 3 años con 57 años de edad, quejándose de síntomas urinarios molestos, dificultad para iniciar el flujo de orina, urgencia frecuente especialmente por la noche, levantándose 4 o 5 veces, sensación de vaciado incompleto de la vejiga y ocasionalmente dolor leve en el perineo. Cuando medimos su PSA estaba elevado en 7.4 nanogramos por mililitro, significativamente más alto que el límite superior normal de 4 para su edad. En el examen rectal, su próstata estaba agrandada, firme y ligeramente irregular. Estos hallazgos eran preocupantes y justificaban una biopsia prostática para descartar cáncer. Antes de programar la biopsia, pasé tiempo hablando extensamente con Miguel sobre su historia médica completa, su dieta, sus hábitos de ejercicio, su historia familiar y eventualmente sus hábitos sexuales. Miguel inicialmente fue reticente a discutir este último tema, lo cual es completamente comprensible, pero le aseguré que necesitaba información completa para poder ayudarle adecuadamente y que nada de lo que me dijera me sorprendería o juzgaría porque soy médica y he escuchado absolutamente todo. Finalmente, Miguel admitió que había estado masturbándose compulsivamente desde su adolescencia, pero la frecuencia había aumentado dramáticamente en los últimos 10 años a medida que enfrentaba estrés laboral creciente y algunos problemas maritales. Estaba masturbándose típicamente 2 a 3 veces al día, a menudo usando pornografía de alta estimulación en Internet. Frecuentemente practicaba edging durante sesiones de 30 a 60 minutos y admitió que la mayoría de estas eyaculaciones no eran particularmente satisfactorias o placenteras, sino más bien mecánicas y compulsivas. Cuando conecté los puntos para él, explicándole cómo estos patrones durante años habían creado inflamación prostática crónica que llevó al agrandamiento de su próstata, a la elevación de su PSA y a sus síntomas urinarios, algo hizo clic en su cerebro. Nadie jamás le había explicado esta conexión. Procedimos con la biopsia, que afortunadamente fue negativa para cáncer, pero mostró inflamación crónica severa en múltiples núcleos y áreas de atrofia inflamatoria proliferativa, que son lesiones precursoras consideradas de riesgo para eventual transformación maligna. Le expliqué a Miguel que había esquivado una bala esta vez, pero que si continuaba con los mismos patrones, eventualmente desarrollaría cáncer. Era solo cuestión de tiempo con la cantidad de daño inflamatorio que estaba acumulando. Miguel tomó la decisión valiente de cambiar radicalmente sus hábitos. Redujo la masturbación a no más de 3 veces por semana, eliminó completamente el edging, dejó la pornografía de Internet y buscó ayuda psicológica para abordar las raíces de su comportamiento compulsivo, que estaban relacionadas con manejo de ansiedad y estrés. También hizo cambios en su dieta, aumentando alimentos antiinflamatorios, empezó a hacer ejercicio regular y trabajó en mejorar su relación marital. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, su PSA había bajado a 4.2. En un año estaba
estaba en 3.6, sus síntomas urinarios mejoraron dramáticamente y en el examen rectal su próstata había disminuido de tamaño y tenía una textura más normal. Hace 3 meses repetimos la biopsia como seguimiento y las áreas de inflamación severa habían desaparecido casi completamente, reemplazadas por tejido prostático normal saludable. Miguel literalmente revirtió años de daño prostático simplemente cambiando sus patrones de comportamiento sexual. Su caso es una demostración perfecta de que el daño causado por estos patrones dañinos no es irreversible si se detecta a tiempo y se hacen los cambios necesarios antes de que la transformación maligna se establezca. Cada vez que veo a Miguel en sus chequeos anuales ahora, me agradece por haberle salvado la vida al tener esa conversación incómoda que ningún otro médico había tenido con él. Este es exactamente el tipo de conversación que necesitamos estar teniendo con millones de hombres que están en la misma situación pero no lo saben. Finalmente, quiero abordar algunas preguntas frecuentes que sé están pasando por sus mentes en este momento. Primera pregunta: si he estado en estos patrones dañinos durante años o décadas, ¿ya es demasiado tarde para mí? ¿Ya tengo cáncer? La respuesta es no. Definitivamente no es demasiado tarde. Si bien es cierto que el daño acumulativo durante años aumenta su riesgo, la mayoría de los hombres, incluso con décadas de patrones dañinos, no han desarrollado cáncer todavía, y el cuerpo tiene capacidades notables de sanación y reparación cuando se elimina la fuente de daño continuo. Si cambia sus patrones hoy, reduce la inflamación crónica y empieza comportamientos saludables, su próstata puede sanar significativamente, incluso si ha habido daño previo. Obviamente necesita hacerse screening apropiado para asegurarse de que no hay cáncer ya presente que necesite tratamiento, pero incluso si hay lesiones precancerosas, cambiar los comportamientos puede prevenir que progresen a cáncer invasivo. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios positivos. Segunda pregunta: ¿necesito eliminar completamente la masturbación para proteger mi próstata? No, absolutamente no. La masturbación moderada, 3 a 5 veces por semana con los patrones saludables que describí, es beneficiosa para la próstata. El problema no es la masturbación en sí, sino los patrones extremos y dañinos. No lance al bebé con el agua sucia, simplemente modere y mejore la calidad de su práctica. Tercera pregunta: ¿qué hay sobre las relaciones sexuales con pareja? ¿Aplican las mismas reglas? En general, las relaciones sexuales con pareja tienden a ser más saludables para la próstata que la masturbación solitaria por varias razones. Primero, típicamente involucran excitación más genuina y natural, sin la hiperestimulación artificial de la pornografía. Segundo, usualmente resultan en orgasmos de mejor calidad con vaciado más completo de la próstata. Tercero, la frecuencia tiende a ser naturalmente moderada por la disponibilidad y deseo mutuo de la pareja en lugar de ser potencialmente compulsiva como puede ser la masturbación solitaria. Sin embargo, si alguien está teniendo relaciones sexuales múltiples veces al día todos los días o está utilizando técnicas extremas incluso con pareja, los mismos principios de posible daño aplican. La frecuencia moderada y las técnicas no traumáticas son la clave sin importar si es masturbación o sexo con pareja. Cuarta pregunta: ¿debería tomar algún suplemento o medicamento para proteger mi próstata? Existen algunos suplementos que tienen evidencia de beneficio prostático, incluyendo saw-palmetto o palma enana americana, zinc, selenio, vitamina E, aunque esta es controversial, y licopeno de tomates. Sin embargo, ningún suplemento puede compensar patrones de comportamiento dañinos. Es mucho más importante corregir los comportamientos que depender de píldoras. Dicho eso, una dieta rica en vegetales crucíferos como brócoli y coliflor, tomates cocidos ricos en licopeno, pescado graso con omega 3 antiinflamatorios y baja en carnes rojas y alimentos procesados, definitivamente beneficia la salud prostática. Quinta pregunta: ¿con qué frecuencia debería hacerme pruebas de próstata? Las guías actuales recomiendan que todos los hombres discutan screening de cáncer prostático con su médico comenzando a los 50 años o a los 45 si tienen factores de riesgo,
alto como historia familiar de cáncer prostático o ascendencia afroamericana. El screening típicamente consiste en medición anual de PSA y examen rectal digital. Si ha estado en patrones de comportamiento de alto riesgo, discuta esto honestamente con su urólogo para que puedan desarrollar un plan de screening más vigilante si es apropiado. Algunos hombres de muy alto riesgo pueden beneficiarse de resonancia magnética prostática multiparamétrica que puede detectar lesiones sospechosas antes de que causen elevaciones significativas de PSA. La detección temprana de cáncer prostático, cuando todavía está localizado a la glándula, ofrece tasas de curación cercanas al 100% con tratamiento apropiado, así que el screening salva vidas. Sexta pregunta. Si me diagnostican con cáncer de próstata, ¿significa que fue causado por mis hábitos de masturbación? No necesariamente. El cáncer de próstata es multifactorial, causado por una combinación de genética, edad, hormonas, dieta, exposiciones ambientales, inflamación y probablemente factores que aún no comprendemos completamente. Los patrones de masturbación dañinos son un factor de riesgo que contribuye, pero no son la única causa. Muchos hombres con hábitos sexuales completamente saludables desarrollan cáncer prostático debido a otros factores y algunos hombres con patrones muy dañinos nunca desarrollan cáncer debido a genética protectora o otros factores. El punto es reducir todos los factores de riesgo que están bajo su control y los patrones de masturbación definitivamente están bajo su control. Hemos cubierto muchísima información en este video y sé que para muchos de ustedes ha sido incómodo, quizás incluso angustiante, confrontar estos temas, pero mi objetivo no es hacerlos sentir avergonzados o culpables por comportamientos pasados. Mi objetivo es empoderarlos con conocimiento que les permita tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y prostática de aquí en adelante. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está completamente en sus manos. Cada decisión que toman a partir de este momento sobre cómo manejan su sexualidad, con qué frecuencia se masturban, qué técnicas usan, está moldeando su riesgo de cáncer prostático en las próximas décadas. Y la belleza de esta situación es que los cambios necesarios no son complicados, no requieren medicamentos caros, no requieren cirugía, solo requieren honestidad con ustedes mismos, disciplina para cambiar hábitos arraigados y compromiso con su propia salud a largo plazo. Ustedes tienen el poder de reducir dramáticamente su riesgo de cáncer prostático simplemente modificando comportamientos que están completamente bajo su control. Eso es increíblemente empoderador cuando lo piensan. No están indefensos, no están a merced del destino o la genética, tienen agencia real sobre este aspecto importante de su salud. Soy la doctora Nora Carter y mi pasión es ayudar a hombres a vivir vidas largas, saludables y plenas con próstatas sanas que les permitan disfrutar de función urinaria normal, función sexual satisfactoria y libertad del temor y devastación del cáncer. Cada paciente que veo, cada video que hago, cada conversación difícil que tengo sobre temas que otros médicos evitan por incomodidad, está motivada por mi compromiso con este objetivo.